Bien, buenos días con todos. Nuevamente agradecerles por su presencia el día de hoy. Este tema generalmente se desarrolla en más de una presentación, así que hoy día vamos a hacer un poco una introducción y en el transcurso del año vamos a tener jornadas de aprendiendo a exportar paso a paso, donde vamos a tener un poco más de desarrollo en los puntos que son importantes considerar. Bueno, quiero empezar la presentación con dos ideas puntuales, ¿no? Para arrancar con todos los conceptos que tenemos que conocer. Bueno, en primer lugar, comentarles que no existe una fórmula para poder exportar, ¿no? A veces vienen a nuestra plataforma indicándonos o consultando qué es lo que debemos hacer. Hay muchas formas de dónde poder empezar. Nosotros tenemos 7 u 8 pasos que consideramos de manera general, pero eso no quiere decir que si no siguen los pasos en el orden que se les brinda no lo van a poder hacer, ¿no? Sabemos y conocemos de historias, de casos de éxito, de personas que no necesariamente empezaron, digamos, estudiando o de pronto con una carrera profesional, y eso no impide que podamos hacer empresa. Entonces, luego indicarles también que necesitamos 2 cosas para lo que fuera la exportación: conocimiento y paciencia. ¿Por qué el conocimiento? Porque si bien es cierto, el mercado local nos solicita, nos demanda ciertas características, ciertos patrones que tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, una capacidad de producción, ¿no? El tema de la negociación, ciertos puntos que son generales para cualquier tipo de empresa que querramos emprender. Pero el mercado internacional es a escala, es mucho más grande. El mercado internacional nos demanda un volumen de un volumen de producción más grande quizá, pero más allá de eso, nos demanda mayor cantidad de conocimientos. Cuando yo en el mercado local me acerco para negociar con una persona un medio de pago, lo hago face to face, ¿no? Y converso con él y llegamos a un acuerdo, incluso hacemos el intercambio monetario en el mismo momento. En el mercado internacional yo tengo que conocer ciertos medios que son un poco más grandes, un poco más formales quizá, que me van a permitir una seguridad en lo que se refiere al pago garantizado, ¿no? Entonces, hay que conocer eso, hay que conocer, por ejemplo, dónde comienza mi responsabilidad y dónde termina la de mi cliente. Entonces, para eso tengo que conocer ciertos términos de comercio internacional, como son los Incoterms, y diversos términos. Yo puedo exportar bajo qué conceptos, qué necesito saber, qué monto puedo, a partir de qué monto se considera una exportación o no, qué documentos necesito. Entonces, hay que llenarnos de conocimientos, y los miércoles del exportador son una herramienta que a ustedes les ayuda a alimentarse de esos conocimientos. Es un proceso, por eso implica la paciencia. Porque no quiere decir que con una charla o 2 o 3 de aprendiendo a exportar paso a paso vamos a poder exportar. Implica un proceso que se va a ir alimentando del conocimiento que vamos a ir adquiriendo, ¿sí? Entonces, con esas pautas pequeñas vamos a empezar con la presentación. Tenemos que saber nosotros dónde nos encontramos situados. Si bien es cierto, sabemos que el Perú es un mercado de economía abierta desde hace ya varios años, que estamos siempre impulsando las exportaciones, el salir y mostrar nuestros productos de alta calidad al mundo, pero necesitamos saber dónde nos encontramos nosotros, ¿sí? En ese caso, es importante saber que nosotros tenemos, como ya lo había mencionado anteriormente, acuerdos o tratados de libre comercio que nos permiten abrir mercados y nos facilitan, o en todo caso nos eliminan en cierto grado las barreras para poder ingresar, ¿no? Lo que hace un tratado de libre comercio es otorgarnos beneficios arancelarios, es decir, nos reducen parcial o totalmente el pago de los impuestos a las importaciones, entre otras características que encierran los tratados. Entonces, actualmente tenemos acuerdos vigentes con bloques económicos y también de forma bilateral con diferentes países, ¿no? El primero con el que tuvimos un tratado de libre comercio fue con Estados Unidos, pero actualmente ya manejamos
una cartera un poco más grande, como son en el caso de Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Japón, México, Panamá, Singapur, Tailandia y Venezuela. También tenemos bloques económicos. El primer bloque al que nosotros pertenecemos es el de la Comunidad Andina de Naciones, que lo compartimos con Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿no? Luego también formamos parte de la OMC, somos miembros del Mercosur, no directamente. Luego también estamos en el APEC, en el EFTA y la Unión Europea, con quien hemos hecho un tratado de libre comercio el año pasado. Tenemos acuerdos por entrar en vigencia, como los pueden ver, Alianza del Pacífico Guatemala, y algunos acuerdos en negociación al que nos falta agregar a Turquía. Es importante ver la nota de la parte de abajo que indica que aproximadamente el 93% del intercambio comercial peruano se realiza con los países con los que tenemos acuerdos comerciales. Y es un ejemplo muy sencillo. Yo, país extranjero, voy a tener varios países que me van a ofrecer sus productos, ¿correcto? Entonces, los productos pueden ser de alta calidad. El producto peruano sabemos que es de alta calidad. Entonces, ¿qué me puede ayudar a mí como país extranjero a escoger al Perú entre otros países cuando la calidad compite, cuando los tiempos son buenos? Entonces, ¿qué ventaja podría yo obtener? Pues un tratado de libre comercio, porque a mí como importador me va a dar beneficios en lo que fueran los aranceles. Entonces, eso también es un motor, nos impulsa para poder tener ese intercambio comercial de manera más fluida. Entonces, ¿qué entendemos por exportar? Sabemos que tenemos tratados de libre comercio, ya sabemos que somos un mercado de economía abierta, que tenemos productos de buena calidad. Pero entonces, ¿qué entendemos por exportar? Muchas veces confundimos los conceptos y pensamos que podemos nosotros llevar cierta mercancía a un país, colocarnos o ponernos de repente en alguna tienda o en algún lugar y ofrecerlo, ¿no? Y entonces si funciona, si a la gente le gusta y lo vendemos, como si estuviéramos de pronto en el mercado local, estamos exportando. Entonces hay que manejar correctamente los conceptos. Yo tengo que tener claro que tengo figuras en lo que fuera el proceso de exportación. Tengo un vendedor, que soy yo, ¿no? La persona, en este caso el peruano. Tengo un comprador, que es la persona o el cliente del país extranjero que hayamos escogido, el país de destino, y tengo un producto, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la ley, porque siempre es importante manejar los conceptos de acuerdo a lo que nos indica nuestra ley, la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo. Es decir, ¿qué es exportar? Es la salida de la mercancía de un país a otro, donde va a intervenir obviamente varios procesos como son la negociación, como son la transmisión de documentos, lo que es el intercambio comercial en el momento del pago, la transferencia, pero es importante aclarar que la mercancía viaja sola, ¿no? En una exportación la mercancía viaja sola y por otro lado los documentos. Entonces, yo podría decir que si estoy llevando, no sé, polos a Colombia en mi maleta y se los estoy llevando a un familiar, ¿estoy exportando? No, ¿verdad? Porque no hay una transacción. Tiene que haber documentos que avalen ese intercambio comercial. ¿Cuáles son las modalidades de exportación? Esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen muchas veces los usuarios, ¿no? ¿A partir de qué monto puedo exportar? No indica, la ley no nos dice que tenemos que tener un monto mínimo para exportar. Lo que nos dice la ley es que hay formas, hay dos modalidades que yo tengo que considerar al momento de la exportación. Entonces, el monto que la ley contempla son $5.000. Entonces, si una exportación tiene como valor los $5.000 hacia abajo, es decir, si exportamos menos de $5.000 o hasta $5.000, se va a considerar que es una exportación de menor cuantía. Y esto implica que el trámite aduanero lo vamos a realizar nosotros directamente como exportadores, sin necesidad de contratar el servicio
aduanero o de la gestión operativa. Entonces, en ese caso, la forma o la operatividad cambia, incluso también los nombres de los documentos. Entonces, ¿cómo se va a llamar técnicamente este tipo de exportación? Se va a llamar exportación simplificada y el documento que lo va a amparar es la declaración simplificada de exportación, ¿no? Ahora, también hay otras modalidades para poder hacer envíos de menor cuantía, como por ejemplo un envío courier o el exporta fácil, que es una herramienta que también es bastante común y utilizada actualmente por los exportadores. Pero ¿qué pasa cuando el monto de la mercancía supera los $5.000? Cuando supera los $5.000, entonces ya no podemos hacerlo nosotros porque van a existir custodios, van a existir representantes de la entidad aduanera que van a tener la labor de hacer todo el trámite documentario necesario para la salida de esta mercancía. Y en este caso ya estamos hablando de una exportación comercial en la que interviene de forma obligatoria, ojo, los servicios de un agente de aduanas. No confundir el agente de aduanas con el agente de carga o el operador logístico. Más adelante vamos a ir aclarando un poco los conceptos. Y en este caso el documento a presentar ya no es una declaración simplificada, sino es una declaración aduanera de mercancías. ¿Cuál es la diferencia que radica en esos documentos? Que la declaración simplificada la puedo elaborar yo. El formato existe, pero lo lleno yo. Incluso si estamos hablando del exporta fácil, también lo elabora el exportador o la empresa, ¿no? En cambio, una declaración aduanera de mercancías es un documento tipificado que es elaborado por el agente de aduanas, ingresando la información que nosotros estamos obligados a brindarle. ¿Hasta ahí estamos claros? Si tienen alguna duda o consulta, por favor levanten la mano porque hay micrófonos inalámbricos que les van a estar pasando para hacer sus consultas. ¿Cuáles son los elementos estratégicos de la exportación? Yo ya tengo el concepto, ya sé que ya sé que de repente tengo una forma de exportación cuando supera los $5.000, otra forma cuando no, pero vamos a retroceder un poco porque estos son conceptos que tenemos que manejar, pero vamos a todo lo que es el preámbulo, toda la parte pre-exportación. Yo tengo que saber o tengo que tener en cuenta qué factores tengo que empezar a considerar. Entonces los elementos estratégicos son 3, ¿no? En este caso tenemos el producto, el mercado y la empresa. Lo primero que nosotros tenemos que considerar aquí en Perú para poder realizar una exportación es la formalización. Cuando hablamos de formalización no estamos indicando que sea un proceso difícil, que tome años. Actualmente formalizarse es bastante sencillo y existen entidades que les ayudan con ese tema, ¿no? Y dentro de estos elementos van a estar obviamente inmersas ciertas instituciones públicas y también privadas que brindan asesoría, que brindan capacitación, así como nosotros en el caso de PROMPERÚ, ¿no? Entonces, primero la empresa. Como les comentaba, lo primero es la formalización. Para poder exportar yo necesito contar con un RUC. La ley contempla que yo puedo hacer una exportación contando con DNI, ¿correcto? Puedo hacer una exportación de hasta $3.000 contando solamente con el DNI, o puedo hacer hasta 3 exportaciones entre $1.000 y $3.000. El monto total es $3.000, ¿correcto? Entonces, contando con el DNI podría acceder. Pero como eventualmente nosotros vamos a tener exportaciones de forma periódica, entonces necesitamos contar con un RUC. Este RUC obviamente lo vamos a obtener en la SUNAT y podemos obtenerlo de 2 modalidades. Puedo yo obtener el RUC como persona natural con negocio. Este RUC me permite emitir boletas y o facturas. Hay muchas personas que tienen RUC, pero que su RUC les permite emitir solamente recibo por honorarios. Entonces, en ese caso nosotros no podemos exportar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una venta tengo que emitir un comprobante, ¿no es cierto? Y ese comprobante es la factura o la boleta. Entonces, necesitamos contar con un RUC como persona natural con negocio, o si vamos a formalizar o vamos a formar una empresa propiamente como tal con empleados y minuta y todo el tema, entonces ya nos convertimos en una persona jurídica. Y para la persona jurídica tienen N formas, tienen la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima abierta, cerrada, en comanditas, tienen
diversas formas, pero de quién es la decisión es de ustedes. Ustedes son los que evalúan cómo van a formalizarse en primera instancia. No quiere decir que si fui persona natural con negocio nunca más voy a poder ser persona jurídica o viceversa. No es así, ¿no? Es un proceso, como les decía, y el mismo sistema, a medida que nosotros vamos facturando más, nos va a solicitar los cambios correspondientes. Ahora, es recomendable que se especifique en el RUC, cuando ustedes van a solicitar su RUC, van a llenar ciertos campos, ¿no? Dos campos importantes: la actividad de comercio exterior y la actividad comercial. En la actividad comercial yo voy a decir cuál es el giro del negocio. Voy a decir que me dedico a la compra y venta de textiles, voy a decir que me dedico a la producción, etcétera, etcétera. Ahí tienen varias casillas para escoger. Y en la actividad de comercio exterior voy a indicar si soy exportador, si soy importador, o si soy exportador-importador, o si soy exportador-importador comercializador, o simplemente comercializador. No es excluyente, ¿sí? Es importante aclarar esto, porque varias veces nos han hecho la consulta: si yo no cuento, si en mi RUC no figura mi actividad de comercio exterior, no quiere decir que no voy a poder exportar. ¿Pero por qué es recomendable? Porque el RUC es como nuestro documento de identidad. Cuando una empresa del extranjero quiere saber acerca de nosotros, obviamente el RUC uno lo puede ver en la SUNAT y es de libre acceso. Cualquier persona que desea puede ingresar a la SUNAT, digitar el número de RUC o la razón social y va a encontrar información de la empresa. Entonces, lo recomendable es que yo tenga toda la formalidad frente a mi cliente, que sea lo más transparente posible y que toda la información que él pueda acceder, a la que pueda acceder, lo haga de manera sencilla. Entonces, sí es recomendable que lo coloquen, ¿no? ¿Qué factores deben ustedes de evaluar como empresa para poder exportar? Lo primero es contar con un plan estratégico de exportaciones, y a veces los títulos suenan, ¿no?, nos desconciertan un poco y suenan bastante complicados de entender. Pero no, en realidad todo está relacionado al conocimiento, es aterrizar las ideas que tenemos. Nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza y queremos exportar alimentos. Y cuando preguntamos qué alimentos, queremos exportar todos los alimentos que se puedan. Y no, es importante que nosotros tengamos una idea clara en función a nuestras capacidades, en función a lo que nosotros podemos producir o lo que podemos adquirir, y en función a lo que podemos ofrecer. Entonces tenemos que considerar nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de negociación, qué conocimiento tenemos del país de destino, para poder aterrizar la idea y concretarla y decir: tengo este producto y tengo este país. Incluso en el mercado local se nos es difícil muchas veces abastecer a un cliente con diversas cantidades o formas o diversas cantidades de productos. Ahora imagínense el mercado internacional, cuando los volúmenes son mucho más grandes, ¿no? Entonces siempre es importante identificar y poco a poco ir diversificando. No quiere decir que si yo voy a empezar exportando polos de algodón blanco a Colombia, no voy a poder exportar otra cosa. Cuando yo ya me haya cimentado en el mercado, cuando yo ya conozca el mercado, puedo empezar a diversificar. Puedo empezar a tener, digamos, líneas de productos, pero eso es con el tiempo, ¿no? Es un proceso. Contar con la infraestructura adecuada. Es cierto, necesito el apoyo de la tecnología mucho más que en cualquier otro tipo de actividad de comercio. Yo no puedo viajar constantemente a todos los países del mundo y ofrecer mis productos. Necesito herramientas que me ayuden a poder mostrar mis productos al mundo. Lo más sencillo, por ejemplo, es la página web, el sitio web, donde yo pueda mostrar mis productos, donde pueda mostrarme como empresa y poder lograr o captar clientes, ¿no? También están las redes sociales, que actualmente también se utilizan, dependiendo del tipo de producto, claro está, ¿no? Las tarjetas, las participaciones en diferentes eventos, que siempre se vea que realmente tengo una base fuerte, una base firme, porque eres lo que la gente ve. Contar con un nivel de producción constante y sostenido, ya hablamos de eso. Es importante que sepamos nuestra capacidad de producción para poder ofrecer. De pronto yo tengo un producto que es novedoso, que es muy bueno,
pero no tengo una capacidad de producción muy grande, ¿no? Entonces nos piden llenar 3, 4 contenedores mensuales de 40 pies. Y entonces, si no estamos en la capacidad de producir, claro, no quiere decir que no voy a exportar. Podemos tercerizar, podemos buscar alianzas, consorcios, etcétera. Pero hay que saber que si no tengo, digamos, esta capacidad de producción, ¿cómo la cubro? ¿No? Siempre es importante prever. La previsión en comercio exterior es muy importante. Diría yo que es básica en realidad. Contar con un personal adecuado, ¿no? Nosotros no podemos saber todo. De repente, las personas que empiezan con sus empresas, de repente no tienen el conocimiento, qué sé yo, no fueron a la universidad o de pronto son personas empíricas. Pero estas personas no necesariamente van a ser unos genios o unos ases en lo que fuera la negociación, en lo que fuera el marketing o de repente en el tema contable, que es el que más nos complica. Por ejemplo, cuando queremos exportar servicios, ¿no? Y muchas veces no tenemos una tipificación adecuada en el arancel, por ejemplo, o no sabemos qué información debe de contener la factura o qué condiciones debe de contener para considerarse o no una exportación de servicios. Entonces, necesitamos siempre contar con personal que maneje información. Digamos que nosotros somos como piezas de ajedrez. Ustedes, los exportadores, tienen que saber manejar las piezas, ¿no? Tienen que saber encontrar el talento de cada persona con la que van a trabajar y adecuarlos de manera que hagan una sinergia, que encajen, para que pueda hacerse un trabajo conjunto y lograr los objetivos que nos estamos trazando. Entonces es importante rodearse del personal adecuado, ¿no? Y siempre, a pesar de contar con el personal adecuado, nosotros como dueños de la empresa, como los emprendedores, tenemos que manejar información. Empezar por la información general, por la información básica, pero yo también tengo que tener conocimientos de costos, de finanzas, yo también tengo que saber un poco de ventas, un poco de marketing, un poco de estrategias, ¿sí? A pesar de que cuente con una persona en la que confíe 100%, es importante que yo también maneje esa información. Uno nunca sabe lo que puede suceder mañana más tarde. Entonces tenemos que estar preparados para todo, o al menos para la mayoría, ¿no?, de las cosas que nos pueden pasar. Lo más recomendable es que todas y cada una de las empresas que participan en los negocios de exportación se capaciten en entender la estructura y el proceso global del comercio internacional. La capacitación tiene que ser constante, tiene que ser fluida y tiene que ser permanente, porque los conceptos, las regulaciones y los requisitos van cambiando año a año, ¿no? Un caso muy puntual, por ejemplo, es Ecuador, que es un país que tenemos súper cerca, ¿no?, con el que tenemos un intercambio bastante fluido comercial, pero que a su vez también tiene barreras a las que nosotros tenemos que primero conocer para luego poder ingresar. El año pasado, por ejemplo, ellos han implementado casi en diciembre del año pasado lo que fuera los certificados de conformidad o documentos que tenemos que actualmente añadir nosotros los exportadores para poder ingresar a dicho mercado por ciertos productos. Y si no estamos al día en la información, vamos a enviar nuestros productos, incluso las mismas empresas que están exportando constantemente, pero que no conocen o no se actualizan con esos temas, pueden seguir enviando sus productos con la documentación incompleta y lo que va a suceder es que se va a quedar en la aduana del país de destino. Entonces, la capacitación constante y la información constante que tenemos que ir absorbiendo es básica, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar información acerca de la empresa y la formalización? Nosotros, si bien es cierto, brindamos asesoría y capacitación, pero no somos especialistas en constitución de empresas. En este caso, ustedes pueden acudir a otras entidades donde les pueden brindar asesoría específicamente para la constitución, porque al final la decisión de si soy persona natural con negocio o jurídica es de ustedes. En este caso contamos con 3 entidades que son CRECEMIPE, y tienen en la presentación, cuando la vean colgada en PDF, van a poder acceder, dar clic a estos sitios web y los va a llevar directamente a los sitios web para que puedan visitar las páginas. Tienen CRECEMIPE, que los ayuda a crear su empresa en 72 horas, creo, más o menos. Tienen SUNAT,
que es donde de todas maneras van a tener que ir a tramitar el RUC, y tienen COFIDE, que también es una institución que brinda asesoría para lo que fuera empresas. Entonces, información hay, la tienen en los sitios web también, ¿no? Pueden llamar por teléfono también a estos sitios y concertar una cita para poder obtener información. Un punto importante, ¿no? Digamos, el mercado. Queremos exportarle a todo el mundo. Queremos cargar la maleta el producto y empezar a venderlo por diferentes partes esperando que en uno de ellos nos ligue, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos que tener un conocimiento sólido, una base firme de lo que es el mercado. Yo no puedo, si bien es cierto, puedo tener una idea y puedo querer exportar a un país porque está cerca, porque no tengo problemas con el idioma, porque tengo un familiar que vive allá y que ha visto que hay un montón de productos que se comercializan acá, que los venden allá, y entonces me sale la idea, yo por qué no puedo exportar. Sin embargo, hay muchas restricciones, bases legales, barreras arancelarias y no arancelarias que tenemos que considerar. A veces nos preguntamos por qué exportamos o por qué salen ciertos productos, salen más a países de la Unión Europea, o el intercambio con Estados Unidos es tan fluido cuando de pronto Colombia, Ecuador, Bolivia están cerca. Son muchos factores los que hay que conocer. Es la capacidad adquisitiva del país, es la cultura del país, las barreras que tiene el país. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que deben de considerar? La base legal, la competencia, los canales de distribución. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿A dónde es más caro el tema logístico? ¿A dónde creen ustedes que es más caro el tema de la distribución? O sea, enviar mi producto. ¿Dónde creen que es más caro? ¿De aquí a Argentina o de aquí a Estados Unidos? A ver, levanten la mano los que dicen que es Estados Unidos. ¿Y los que piensan que es más caro enviar a Argentina? ¿Y por qué consideran que es más caro enviar a Argentina? Correcto. Y eso es algo que tenemos que conocer. Nosotros pensamos que porque está cerca podemos hacer, el envío nos va a salir más barato, ¿no? Pero no, en realidad son factores como los que ha mencionado, ¿cuál es su nombre? Como los que ha mencionado Renato, que tenemos que considerar. Hay rutas directas. Renato nos dijo que no hay una ruta directa para llegar a Argentina, que si lo hacemos, por ejemplo, por vía marítima, tendríamos que dar toda la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, la distancia hace que el flete sea un poco más caro. En cambio, para Estados Unidos tenemos rutas directas y que salen todos los días, por vía aérea también, ¿no? Entonces, esa es una de las razones que yo tengo que considerar en lo que fuera conocer el mercado. ¿Qué tan difícil es ingresar al mercado? Es un ejemplo, ¿no? Luego tienen lo que fuera la necesidad de adaptación al producto. A ver, les pongo un ejemplo. Ustedes saben, les pongo un ejemplo. Resulta que una persona, una confeccionista y diseñadora, hace los vestidos de novia más lindos aquí en Perú, ¿no? Es una persona que está empezando, pero que tiene lindos diseños. Y hay una empresa de la India, que está muy interesada porque realmente los diseños son muy bonitos y el tema del corte y el acabado es muy bonito. Y entonces le ofrece, ¿no? Abre la negociación para que esta empresa, esta diseñadora o confeccionista también, le pueda elaborar 100 vestidos de novia. Para ver una boda masiva, el amor fluyó en la India y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, entonces necesitamos 100 vestidos de novia. Y entonces esta confeccionista los va a elaborar, ¿no? Con diseños preciosos y del blanco más lindo que ustedes se pueden imaginar, el blanco más blanco que puede existir. ¿Ustedes creen que al momento de que el producto llegue, lo van a poder utilizar? ¿Por qué no? ¿Cómo? No veo a la persona que está hablando. ¿Puede alzar la mano?
Ah, perdón. ¿Cuál es su nombre? Mario. A ver, Mario, ilústranos, por favor. ¿Por qué no podrían utilizarlos? Porque en la India tienen otro tipo de costumbres para casarse. Ya, pero la costumbre no tiene nada que ver con la ropa, o sea, no se van a casar desnudos, ¿no? No, pero su cultura Ya. exige otro tipo de vestimentas. Pero si ella me ha dado las características, o sea, cómo quiere que sea el vestido. Podría ser el diseño, pero lo que tengo entendido que su ropa es bien llamativa. Hay Ya. ciertos accesorios que ellos ponen, Le ¿no? ponemos los accesorios, no hay problema. Al final el producto sigue siendo blanco. Exactamente. ¿Cuál es el color del vestido de novia en la India? Rojo, ¿no es cierto? Y si yo no averiguo bien eso en el mercado, por ejemplo, si yo no averiguo bien eso del mercado, y puede suceder que durante la negociación el cliente dé por supuesto que ya nosotros sabemos muchas cosas del mercado. Puede saber, ya puede dar por supuesto que yo sé cómo quiero que sea el empaque, que yo sé cómo quiero que sea el embalaje, que yo sé cómo quiero que sean los colores, o cuáles son los colores que debo usar o cuál no, o cuáles son las palabras que debo usar y cuáles no. El cliente no siempre me va a decir todo lo que quiere, yo tengo que averiguar y suponer. Hay importadores que son nuevos, que por primera vez van a importar. Y no necesariamente ellos tienen que saber qué requisitos tienen que tramitar también. Claro, es responsabilidad de ellos, pero nosotros también tenemos que saber, porque hay documentos, ¿no? Hay documentos que yo tengo que tramitar aquí en Perú para que él, en el país de destino, pueda tramitar sus documentos para lo que fuera la importación. Entonces, si yo no sé eso, sí. Si se refiere a lo que es Bueno, los tratados de libre sí, comercio, en ese caso, ¿cómo sería, digamos, ¿cuál es su nombre? Roberto Gonza? Ya, señor Roberto. Sí. Los tratados de libre comercio tienen un documento característico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese documento? El certificado de origen. El certificado de origen. El tratado de libre comercio, ¿qué hace? Me brinda beneficios arancelarios, ¿correcto? Que me van a dar una reducción total o parcial de los impuestos de importación que yo tengo que pagar. Por ejemplo, a Estados Unidos los polos ingresan con 0% de arancel. Ese es un beneficio para el importador norteamericano. Cuando él quiere comprar un polo peruano, no va a tener que pagar el arancel que corresponde, que si se lo comprara a otro país con el que no tuviera TLC. Digamos que sea 10% de arancel. En este caso, como los compra nosotros, ya no pagaría ese 10%. Pero no puede el importador acercarse a la aduana y decir, por si acaso este producto es peruano, ¿ah? Y entonces el especialista va a decir, ya, pasa. No, tengo que presentar mi certificado de origen. ¿Quién lo tramita? Lo tramita el peruano. Y el peruano se lo tiene que enviar al norteamericano. Pero eso no excluye del resto de documentación. No porque yo tenga un tratado de libre comercio con la China, Estados Unidos y todos los demás países, voy a dejar de presentar documentos que son propios del producto. Certificados fitosanitarios, certificados sanitarios, certificados de calidad, certificados de comercio justo que me puedan exigir. No confundir digamos, cuál es el ámbito de aplicación del Tratado de Libre Comercio. Señorita, y en el caso de aranceles, para el exportador, ¿qué beneficios habría en ese caso de libre comercio, el exportador en sí? El beneficio es que yo, al tener un tratado de libre comercio con el país de destino, este país de destino va a tener una ventaja para comprar el producto y por ende yo tengo un plus para que me pueda escoger a mí como su posible proveedor. Porque comprándome a mí no paga aranceles. Y es un espejo, porque no solamente el beneficio es para ellos, sino para mí, pero como importador. Si yo le quiero comprar a Estados Unidos y tengo un tratado de libre comercio con él, entonces yo tampoco voy a pagar aranceles cuando ingrese al Perú. Entonces, viendo el tema de segmentación del mercado, yo no puedo pretender de pronto llegar con mis productos a cubrir todos los departamentos de un mercado, de un país, o a todos los distritos. Por ejemplo, yo no voy a pretender exportar
no sé, quiero exportar galletas de quinoa, galletas de quinoa, y quiero exportar estas galletas a Ecuador. Ya, pero ¿a qué parte de Ecuador? No, a todo Ecuador. No, yo tengo que segmentar, tengo que escoger hacia qué mercado me voy a dirigir. Por ejemplo, de pronto son galletas que no van para un público en general, sino van para un público de personas, del adulto mayor, que van de 60 en adelante, porque además son galletas que están endulzadas con edulcorante y están para un mercado de diabéticos, por ejemplo. Eso es segmentar, eso es llegar a mi nicho de mercado. Y esto también es una ventaja, porque yo no voy a competir en ese caso, cuando tengo un producto tan específico y tengo un mercado, un nicho tan específico, yo no voy a competir con el resto de personas que exportan la materia prima, o no voy a competir con el resto de personas que tienen un producto similar pero que no van a mi mercado. ¿Me dejo entender? Como de pronto las joyas de diseño, como las artesanías de diseño, ¿no? Como las prendas de vestir en particular, que no las voy a exportar a todas las edades, sino de repente solo a adolescentes entre 15 y 25 años, con ciertos tipos de diseños, porque solamente va dirigido para el público femenino. Entonces es importante que yo determine exactamente cuál es ese nicho de mercado, para en base a eso adaptar las necesidades de ese mercado a mi producto. Es como si yo tuviera prendas de alpaca y quisiera exportarlas a Miami. Como que no va, ¿no? Entonces hay que identificar bien a dónde quiero llegar para adaptar las necesidades de ese producto, de ese mercado a mi producto, y que pueda ser exitoso. Entonces yo voy a cautivar un nicho y entonces ese va a ser digamos, mi punto de partida. No sé si han escuchado hablar de la exportación de prendas de alpaca para cachorros. Es una alternativa realmente muy novedosa, que realmente es algo más o menos nuevo, pero es muy bonito, porque hay gente que ama tanto a sus perros, como yo, por ejemplo, que si no fuera tan grande, yo le compraría prendas de alpaca, pero como me llega hasta por acá, entonces no puedo, porque además se la come. Pero hay gente que sí. Hay gente que sí tiene perritos pequeñitos y que de repente es un sector mayor, es un sector AB, que sí están dispuestos, generalmente en el mercado europeo, que sí están dispuestos a comprar una prenda de alpaca tan bien diseñada para su mascota. Esto es segmentar. Eso es hacer un producto tan especial, tan particular, que llegue a un nicho y lo cautive y lo capture. Y ya después podemos diversificar, ¿no? Es una buena alternativa. ¿Cómo seleccionar los mercados potenciales para exportar? Bueno, es recomendable, ojo, no quiere decir que eso es lo que tienen que hacer y ahora se van a su casa, agarran el internet y eso hacen. No, es recomendable empezar con países que son socios comerciales. ¿Por qué? Por el tema de los beneficios arancelarios que estábamos conversando hace un ratito. Porque con ellos tengo ventajas, digamos, arancelarias, ¿no? Ahora, tengo que buscar información. ¿Qué información? Estadística, criterios cualitativos. Eso yo le llamo información secundaria. A ver, existen los estudios de mercado que son obtenidos de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias somos nosotros, somos PROMPERÚ y todas las entidades que les brindan asesoría sobre estudios que ya existen, ¿no? Por ejemplo, quiero información para exportar palta a Rusia. Y entonces de pronto ya existe un estudio especializado de ingreso de alimentos o de frutas y hortalizas a dicho mercado. Y esa información a ustedes les sirve de forma general. Quiero exportar lencería a Colombia y ya existe un estudio de mercado del sector confecciones a dicho país. Y esta es información general. Quiero saber cuántas han sido las exportaciones peruanas a Colombia, a Estados Unidos. Voy a ingresar a mi herramienta y voy a revisar cuántas exportaciones yo he tenido y de qué productos. Y entonces me hago una idea de cuál es nuestro intercambio comercial. ¿Correcto? Entonces eso es fuente secundaria, pero una fuente primaria es ir al país de destino o contratar los servicios de una consultora que me haga el estudio de mercado allá, porque no existe de pronto el batido de harina de plátano y yo quiero exportar eso porque ese es mi producto, porque considero que es bueno. O mis galletas de quinoa enriquecidas o endulzadas con stevia, ¿no? O por ejemplo mi turrón de pecanas, que ya existe, por cierto. Entonces, no hay un producto
que de repente sea similar, que sí puedo estudiar sobre un similar, pero ¿qué es lo recomendable? Que yo vaya y haga un estudio a mi mercado, al que he escogido, y diga, oye, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué adaptaciones o qué modificaciones tengo que hacer a este producto? ¿No? Entonces también eso es una fuente primaria, ¿no? El hecho de que yo tome las mismas muestras, las mismas encuestas de satisfacción y etcétera, etcétera. Es recomendable. Obviamente en un primer momento implica una inversión y no quiere decir que porque no hice mi estudio primario voy a fracasar y nunca nadie me va a comprar y no voy a poder exportar. Eso no es cierto. Hay empresas, lo más común que se escucha es: tengo un pariente, tengo un amigo, tengo un contacto en el país de destino y me ha pedido este producto puntual, y entonces ya me salté el estudio de mercado, ya me salté, digamos, el tema de las barreras, porque ya es algo más concreto. ¿También se puede? Sí, también se puede, pero siempre hay que cumplir con el tema formal, ¿no? ¿Dónde van a encontrar información acerca de los mercados? La van a encontrar en nuestro sitio web. Siempre primero mostrándoles nuestro sitio web, que es un esfuerzo conjunto de toda el área de inteligencia y de las diferentes áreas que tenemos en PROMPERÚ, de alimentar ese sitio web con información constante y actualizada acerca de los requisitos, regulaciones y estudios de mercado que a ustedes les sirven de información secundaria para llenarse de conocimientos. Nuestro sitio es el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, conocido como SISEX. Ustedes pueden ingresar a este sitio web de manera totalmente gratuita a cualquier parte del sitio web y poder navegar a través de él. No solamente van a encontrar estudios, sino además van a encontrar boletines semanales donde pueden verificar información de nuevas tendencias, de nuevos productos que no solamente se están desarrollando en Perú, sino a nivel mundial, y que a ustedes les sirve un poco de idea general acerca de lo que podrían desarrollar también. Para ingresar, bueno, tienen ahí el link, y cuando tengan el PDF también van a encontrar van a tener acceso directo al link. Van a encontrar un cuadrante donde van a encontrar también información de nuestras charlas y capacitaciones. Cuando quieren saber, por ejemplo, qué temas se van a dictar el siguiente miércoles del exportador, van a ingresar a nuestro sitio web y van a encontrar la programación de jueves a martes. Y a partir del día de mañana colgadas las presentaciones en PDF, ¿no? Tienen otros sitios web, no solamente SISEX, ¿no? SISEX es cómodo porque es en español, porque voy a encontrar la información ya segmentada, las pestañitas, pero algo básico en el comercio exterior es el idioma. Levanten la mano, por favor, quienes aquí dominan el idioma inglés a nivel intermedio. Ya, las mismas personas que dominan el idioma inglés, ¿dominan también el francés? ¿Italiano? ¿Alemán? Ah, muy bien, señor. Ah, japonés, muy bien. Es básico que nosotros conozcamos por lo menos, como mínimo, además del español, el inglés, porque es el idioma universal. Bueno, pronto va a ser reemplazado por el chino, creo, pero por el momento sigue siendo, ¿no? Entonces es básico conocer conocer el idioma y la cultura de otros países. Es básico, porque además, lamentablemente, pero algunos sitios web solamente están disponibles en inglés y en el idioma oficial del país de destino. Una vez, por ejemplo, me solicitaron una información y estaba en persa y no tenía traducción al inglés. Entonces hay que usar el traductor, ¿no?, de Google. Pero sí, a veces vamos a encontrar esa barrera, a veces vamos a encontrar la página, pero está en otro idioma. Y nos vamos a pasar la vida buscando información que podemos encontrar ahí si tan solo conociéramos un poquito el idioma, ¿no? Entonces es básico. Tienen estos sitios web que son, por ejemplo, el sitio web de Canadá, el TFO y la CIA. En la CIA van a encontrar información completa de lo que fueron los países. También lo encuentran en el sitio web de España, que es el ISEX, y también lo encuentran en ProExport de Colombia. Van a encontrar información de países, cómo exportar a estos países, estudios de mercado ya realizados. Aquí tienen información de la TFO de Canadá, donde encuentran lo que fueran requisitos, barreras para lo que son alimentos, para lo que son diferentes productos, ¿no? Más páginas, Yetro, que es la japonesa.
y herramientas de inteligencia de mercados. Cuando ustedes vienen y nos hacen consultas, nosotros no es que tengamos todo en la cabeza, en realidad, sería genial, pero no, siempre tenemos que estar investigando y revisando nueva información. Y existen herramientas que nos ayudan a ello, herramientas a las que ustedes también pueden acceder. Yo pienso que si las personas navegaran un poco más por internet, nosotros, los asesores de plataforma, nos quedaríamos sin trabajo. Porque la información es abierta al público, la información es accesible, el tema del idioma que estudiando se maneja, pero tienen ahí la información lista en la web para que la busquen, ¿no? Tienen todas estas páginas o estos sitios web, por ejemplo el Export Help Desk, para las personas que están interesadas en la Unión Europea, es una página súper amigable donde pueden encontrar requisitos, solo que está en inglés, ¿no? Luego tienen el Trade Map, donde pueden encontrar información estadística, información general, ¿no? Y partidas arancelarias. Tienen diferentes sitios web, el ALADI, por ejemplo, que es para los países latinoamericanos, donde también encuentran normativas, regulaciones y también aranceles. Tenemos N lugares donde ustedes pueden acceder. Mientras tanto, sería muy bueno que sigan yendo a plataforma para poderles ayudar con estas herramientas también, ¿no? ¿Cómo se mantienen informados? Yo les había comentado hace un ratito que teníamos boletines, son boletines semanales. Ustedes se pueden suscribir de forma gratuita. Y en estos boletines van a recibir informes especializados, perfiles de producto, mercados, nuevas tendencias. Y es un esfuerzo muy bonito que realiza la gente de PROM Perú, ¿no? El área especialista, y son boletines semanales de inteligencia en los que encuentran, bueno, todo lo que yo ya les acabo de mencionar. También en nuestro sitio web de CISEX. Ingresan a la parte de inteligencia de mercados y se suscriben a los boletines. Y también han recibido ustedes unas revistas que son la exportando.p. No sé si, ¿sí? En estas revistas también van a encontrar entrevistas, van a encontrar lanzamientos. Hay una última parte que son preguntas frecuentes que las hacemos nosotros en plataforma, que también les van a ayudar mucho con respecto a ciertos temas puntuales. Entonces, también es una fuente de conocimientos. Y así se mantienen informados. Pueden venir aquí a plataforma con nosotros, que las revistas también las pueden visualizar, ¿no? Y además, información en nuestro centro de documentación, que actualmente se está digitalizando más y más y más, con publicaciones actualizadas, donde también pueden mantenerse informados acerca de todos los temas de comercio exterior. Entonces, este es el sitio web, donde van a encontrar en la parte de capacitaciones, ahí encuentran todo lo que fueran nuestras herramientas de apoyo para ustedes. No solamente están los miércoles del exportador, contamos con programas especializados, que son los talleres y programas ad hoc, que se dictan en el segundo piso para empresas, ¿no? Hay ciertos requisitos que hay que cumplir, pero pueden también acceder a ellos. Son programas muy buenos y a un precio bastante módico, que de verdad información específica como esa, a veces en otros lugares es muy poco accesible, ¿no? Me refiero al tema económico. El producto es la tercera parte de este círculo que tenemos, de estos factores estratégicos. Hemos hablado un poco de que tengo que estar formalizado, tengo que conocer el mercado. Ahora, tengo que adaptar las necesidades de ese mercado a mi producto. Antes, nosotros podíamos de pronto sacar un producto y mostrarlo y lograr que los clientes quieran comprarlo, ¿no es cierto? Era como que ellos se adaptaban a nosotros. Ahora no es así. Ahora yo tengo que adaptar las necesidades de este mercado a mi producto para que la gente realmente lo quiera adquirir, para poder cautivar a un nicho, como les comentaba. Entonces, ¿qué tengo que saber del producto? Lo primero es si es importable. ¿No? Yo no puedo pretender exportar, por ejemplo, pachamanca, ¿no? Con sus 5 diferentes carnes, que es deliciosa, por cierto, y su aderezo, así, de repente congelado, y puedo querer exportarlo a, no sé, pues a Alemania. ¿Existen barreras para los productos cárnicos? Sí. Entonces, yo no puedo elaborar mi producto a ciegas y decir voy a exportarlo
porque de repente no va a ingresar y se va a quedar en la aduana de destino. Entonces tengo que saber exactamente si el producto es importable. Ya, sí se puede importar. Entonces, ahora, ¿qué barreras tengo? ¿Hay que pagar aranceles o no hay que pagar aranceles? No, porque tenemos TLC. O de repente sí, pero hay que pagar menos aranceles. Perfecto, entonces ya conozco esa barrera. ¿Qué certificados necesito para que mi producto pueda salir? Para que pueda ingresar, mejor dicho, al país de destino. De acá puede salir todo, pero ¿podrá ingresar? Por ejemplo, yo quiero exportar mermelada de fresa a Estados Unidos. Entonces voy a tramitar mi registro sanitario, porque obviamente tengo que tramitar el registro sanitario aquí y lo voy a exportar. ¿Ingresará? ¿Ingresará solo con el registro sanitario? No, ¿por qué no, señor? Ya, y además de eso, ya yo voy a llevar un certificado que dice que el producto es inocuo, que está en perfectas condiciones. ¿Podrá ingresar? La Food and Drug Administration, la FDA. Para yo poder ingresar un producto alimenticio a Estados Unidos, necesito que mi producto, o mejor dicho, que la planta de procesamiento o el último punto donde el producto haya pasado un proceso, esté registrada ante la FDA. Así yo tenga la firma del presidente, la firma de la persona más limpia del mundo que me diga que el producto es bueno, no va a ingresar, si es que yo no estoy inscrito. ¿Correcto? Y no solamente hay que estar inscrito, hay que enviar una prior notice o notificación previa. Entonces, si yo no cumplo estos pasos, el producto no va a ingresar. Entonces, tengo que saber cuáles son esas barreras no arancelarias que necesito saltar, ¿no?, para poder hacer que un producto ingrese. Y luego están los temas obviamente inherentes al producto, la inocuidad, la seguridad del medio ambiente, aspectos sociales. La Unión Europea, por ejemplo, es un bloque que se preocupa mucho por el tema del comercio justo, de los alimentos sanos, ¿no? Entonces, para apuntar a un mercado así, no solamente tengo que saber que tengo que tramitar un registro sanitario o fitosanitario, sino que además tengo que cumplir con ciertas características que a mí me ayuden o que le brinden confianza o seguridad. Por ejemplo, para exportar a Japón, la norma HACCP, la norma GIS, que no será obligatoria, pero a ellos les brinda seguridad y confianza. Entonces, no estoy muy segura si para el tema de instrumentos o artesanía se aplicaría, pero podríamos verificarlo, ¿no? Y luego poderle pasar la información. Pero es la primera vez que me lo preguntan, gracias. Luego tenemos que verificar, los temas culturales, el aspecto medioambiental, como les decía, hay países que se preocupan mucho por el tema medioambiental, por el tema de los productos sanos, de consumir productos orgánicos. Ya está pasando un poquito el boom de los productos orgánicos, pero sí, en su momento fue una súper tendencia, que todo fuera orgánico, que todo fuera, y obtener una certificación orgánica tiene un proceso, aproximadamente 3 años, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero si vamos a proyectarnos a ese mercado, tenemos que considerar todas esas variables. ¿Cómo debo conocer o qué debo conocer para adaptar el producto al mercado? El clima competitivo, la relación precio-calidad. Yo no puedo solamente decir mi producto es 50% más caro porque es de mejor calidad. O sea, la idea, el equilibrio es encontrar un producto de alta calidad que tenga un precio competitivo, ¿no? Sabemos que el algodón peruano, por ejemplo, es muy bueno, y también por ahí los temas de los precios. ¿Por qué ingresa tanto producto textil de otros países como la China? Porque, digamos, la relación precio-calidad, si bien es cierto, no será una mejor calidad que las prendas peruanas, pero las prendas peruanas sí tienen un valor un poco más alto. Entonces, hay que encontrar o tratar de encontrar un equilibrio, fuera de que también la industria es mucho más grande, por lo tanto, pues la producción es en masa, ¿no? Pero, por ejemplo, es eso, hay que encontrar una relación precio-calidad y que sea competitivo. Las marcas propias. No es obligatorio ingresar al mercado con marca propia, ojo. O sea, si ustedes van a exportar,
Si no tienen una marca, igual pueden exportar. Acuérdense que hay pedidos, ¿no? Que de repente lo que yo estoy exportando es la materia prima o el insumo, mejor dicho, para un producto final. Que de repente yo exporto polos y ellos allá le ponen el estampado o algún tipo adicional de valor y termina siendo un producto diferente. ¿Correcto? Pero sí, eventualmente lo ideal es que cada uno de ustedes como empresa empiecen, o bueno, lo ideal es que a futuro tengan su propia marca, ¿no? No es difícil, hay que solamente verificar si existe aquí, pero ojo, no solamente hay que tener la marca registrada en Perú, sino eventualmente en el país de destino, porque nadie indica que no la puedan copiar allá. También está el tema de conciencia consumidora como ingreso, ¿no?, a la mente del consumidor, los productos orgánicos que les comentaba, las etiquetas y los medios de difusión, también de distribución. ¿Cuáles son los principales requisitos internacionales? Que sea un producto exportable, como les decía, o que sea importable, ¿no? Las restricciones fitosanitarias o sanitarias que pueda tener. ¿Qué inspecciones va a pasar en aduanas? Siempre todos los productos y generalmente alimentos van a pasar por una inspección en aduanas, de todas maneras. Entonces, hay que estar preparados para esas inspecciones, porque no solamente es abrir y ver, sino es abrir y hacer el match con la documentación y ver los tiempos en los que las tramité. Los embalajes, que son importantes, los límites máximos de residuos plaguicidas que debe de tener un alimento, no exceder los niveles de metales pesados, otras normativas que son importantes conocer porque en algunos países son más restrictivas que en otros, ¿no? Ustedes en la página de CISEX, por ejemplo, van a encontrar en la parte de regulaciones la opción de los límites de residuos máximos de plaguicidas por país y para ciertos productos priorizados del sector agro, porque principalmente va para esa zona, ¿no? ¿Dónde van a encontrar información de productos de exportación? Tienen ahí todos los sitios web donde pueden encontrar estudios y también boletines, información, y faltan en realidad, no solamente son estos, sino también hay otros sitios, como les comentaba, ProExport de Colombia, las páginas de España y algunos otros sitios donde pueden encontrar muy buena información, sin olvidarse, claro, de pasar por plataformas siempre. Bueno, hemos visto ya toda la primera parte, ¿no?, que es, de hecho, es muy importante, es básica, que ustedes que se hagan en las mentes esa idea, ¿no?, que se cree esa idea de qué es lo que necesitamos primero, identificar estos tres parantes importantes: la empresa, el mercado y el producto. Pero ahora tenemos que ver una parte un poco más operativa, una parte más técnica, una parte más conceptual. Yo, para poder exportar un producto, necesito manejar ciertos conceptos, ¿ya? Y esos conceptos son básicos, no son difíciles, pero sí los tengo que manejar. A veces estamos tan emocionados diciendo, ya, sí, quiero exportar tal producto a tal país, y entonces yo pregunto, ¿cuál es la partida arancelaria? Y ahí empezamos con los problemas, porque es difícil, porque a veces no sabemos si existe una partida arancelaria específica o una partida arancelaria general para el producto que yo quiero exportar, y si es así, ¿cómo la ubico? Nuestro arancel contempla 98 capítulos para lo que fuera la nomenclatura. Dentro de esos 98 capítulos se tratan de englobar a todos los productos. Obviamente no alcanzan, por eso existen partidas bolsa o partidas generales, ¿no? Pero ¿qué es el arancel? Hemos estado hablando casi toda la primera parte un poquito de los beneficios arancelarios. Entonces, ¿qué es el arancel? Para aterrizar la idea, es el impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. O sea, es el impuesto a las importaciones. No es el IGB, no es el IVA, no es el TASC. ¿Correcto? Son los impuestos a las importaciones. Cada vez que un país quiera ingresar un producto, va a tener que pagar aranceles, salvo que tengamos acuerdos comerciales o beneficios. Entonces son de tres tipos. Esto es algo muy general porque va más para el lado de la importación, ¿no? El ad valorem, el específico y el mixto. ¿Cuál es la base imponible? El CIF, el Incoterm CIF, que implica el costo, seguro y flete, ¿no? Entonces, sobre esa base, en nuestro país, cuando voy a internar mercancías, tengo que sacar el arancel. Así el precio me lo hayan exportado en FOB, igual yo al momento de pagar impuestos lo hago sobre el CIF. Y las tasas impositivas en nuestro país son de 3 niveles, del 0, el 6 y el 11%.
Y ahora sí que es la partida arancelaria. Todos tenemos documento de identidad, ¿cierto? Sí, todos tenemos DNI o carnet de extranjería, o todos tenemos documento de identidad. ¿Qué hace el documento de identidad con nosotros? ¿Para qué nos sirve? ¿Perdón? Para identificarnos, correcto. Si yo ingreso a una base de datos de la RENIEC de repente y pongo el DNI, va a salir toda mi historia, ¿no es cierto? Dónde vivo, mi nombre, cuántas personas se llaman igual que yo, y etcétera, etcétera. La partida arancelaria es la identificación del producto. Nosotros a la palta, la llamamos palta en Perú, se le llama abocado en otro país y se le llama aguacate en México, me parece, ¿no es cierto? Igual el pimiento, igual diferentes productos, que yo les llamo aquí de una forma y en otros países se les conoce de otra. Entonces, ¿cómo armonizamos estos productos? Codificándolos. ¿Y cuál es la codificación? La partida arancelaria. ¿Qué es entonces? Es el código que define en el arancel de aduanas una mercancía determinada o bajo el que se agrupa una categoría. ¿Me sirve? Sí me sirve, porque si yo quiero exportar mercancías, tengo que ingresar información, tengo que ingresar datos, y dentro de esos datos está contenida la partida arancelaria. Si yo no sé la partida arancelaria de mi producto, no voy a poder exportarla porque en todos los documentos me la piden. ¿Sí? Esta partida tiene 10 dígitos en nuestro país. El primero y el segundo contemplan el capítulo. ¿Cuántos capítulos les dije que teníamos? ¿Cuánto? Ah, muy bien, 98. Estamos atentos entonces. Tenemos la partida del sistema armonizado, que es hasta el 4º dígito. Hasta el 6º dígito es la subpartida del sistema armonizado. Generalmente todos los países tienen estos 6 primeros dígitos comunes. Porque tiene que ser, obviamente tiene que haber una sinergia, se tiene que entender que con este código todos estamos hablando el mismo idioma. Los 6 primeros dígitos generalmente son comunes a todos los países. Luego los siguientes 2, el 7º y el 8º dígito, lo que nos hace, mejor dicho, está en función al bloque económico al que pertenecemos. En este caso, la subpartida andina, la Comunidad Andina de Naciones. Y los últimos 2 pertenecen al país. Por eso es que tenemos 10 dígitos. Cuando ustedes van a exportar con 10 dígitos y el país importador importa también con la cantidad de dígitos de su arancel, pero los 6 primeros son los mismos, generalmente. Y aquí tienen un ejemplo de lo que está antes escrito, y aquí les comento un poco el tema de qué pasa cuando ya mi producto no está dentro de la descripción. ¿Por qué escogí este ejemplo de textiles? Porque yo puedo tener polos, por ejemplo, que sean 50% spandex, 30% poliéster, 5% de algodón. Y no voy a encontrar una partida arancelaria que me diga que los polos que son de 50% spandex, 30% poliéster y así de algodón van a tener partida. No. Por eso el arancel contempla ciertas descripciones específicas y luego tiene las partidas generales o partidas bolsas, como le llamamos nosotros. Entonces van a encontrar, por ejemplo, que para lo que fueran polos y camisetas interiores de punto van a tener 2 descripciones específicas. Cuando es de un solo color uniforme o cuando es de distintos colores con motivos de raya. Si hay estampados y los demás, vamos a tener la partida arancelaria que dice los demás. Y ahí vamos a colocar nuestro producto. Pero fíjense que los 6 primeros siguen siendo los mismos, 610910, y lo que varían son los últimos dígitos. Entonces nuestro arancel es así, contempla capítulos y subcapítulos para agrupar los productos dentro de la misma familia, y luego para hacerlo más ordenado es que hace las demás variaciones. ¿Sí? Y tienen otro que, por ejemplo, cuando ya no entró en toda la primera descripciones, tengo los demás, que son las bolsas, ¿no? Que ya sería, por ejemplo, la 610990, donde ingresan los demás productos y dice de fibras acrílicas o monoacrílicas y las demás, porque las personas que estarán en el sector textil sabrán que fibras hay muchísimas, ¿no? Y formas también. Entonces, por esa razón escogí un poquito este ejemplo para que vean la generalidad de lo específico a lo general a lo que podemos llegar o a lo que llega nuestro arancel.
¿Y qué son las preferencias arancelarias? Ya lo dijimos al inicio, ¿no? Son los beneficios que se aplican entre países o bloques económicos con la finalidad de poder facilitar el comercio internacional, dándonos ciertos beneficios, ¿no? Tenemos 3 tipos: unilaterales, bilaterales y multilaterales. Nosotros tenemos de los 3 en realidad. Unilateral es cuando el país, o en todo caso el bloque, nos da beneficios a nosotros y no viceversa. Ellos nos dan beneficios como el sistema SGP Plus para la nación menos favorecida, estos sistemas para los países en desarrollo, donde ellos nos dan beneficios a nosotros no a ellos. Lo que fuera bilateral son tratados de libre comercio. Tú me das beneficios, yo te doy beneficios. Y cuando es multilateral es entre las mismas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la Unión Europea. Entonces tienen el link que está abajo para revisar los beneficios arancelarios, ingresando siempre los 6 primeros dígitos de la partida arancelaria, para que puedan ver con los países con los que tenemos actualmente intercambio comercial los beneficios. Los Incoterms. Los Incoterms son muy conocidos en realidad, son estos términos FOB, CIF, que manejamos en el comercio exterior. Estos son como la Biblia. Es necesario que ustedes manejen información de Incoterms, no pueden dejar de hacerlo porque los Incoterms me delimitan las responsabilidades y riesgos que van a asumir las 2 partes del comercio, o sea, el comprador y el vendedor. ¿Cuántos son actualmente? Así es. Y estos Incoterms nos van a delimitar, como les decía, responsabilidades, ¿sí? Que delimitan el lugar y la forma de entrega de la mercancía, el punto donde se transmiten los riesgos, el reparto de los gastos, ¿no? Porque obviamente a mí me cuesta y yo gasto hasta el punto de entrega. A veces el error que se comete en algunos casos es, ya, yo se lo voy a vender en CIF, pero él me va a pagar los costos del flete y me va a pagar lo que me cuesta mover la mercancía. Y no es así, ¿no? Porque el CIF me indica que yo dejo la mercancía hasta el medio de transporte, pagando también el flete y pagando el seguro. Entonces, toda esa logística es mi responsabilidad. Por lo tanto, también mi gasto, ¿no? Entonces, hay que identificar bien eso, porque ¿qué pasa cuando las mercancías, digamos, voy a exportar en FOB? El FOB indica que mi responsabilidad y riesgo termina cuando he dejado la mercancía dentro del medio de transporte en el país de origen. Eso quiere decir que si voy a exportar, por ejemplo, aceitunas y las voy a meter en contenedores y las voy a exportar y las voy a dejar adentro del barco, ¿correcto? ¿Qué pasa si 30 millas, cuando salió el barco, hubo un desperfecto y explotó? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? A ver, levanten la mano quienes piensan que la responsabilidad es del importador. ¿Y del exportador? ¿Y los que no piensan nada? Ya, en realidad la responsabilidad es del importador. ¿Por qué? Porque el Incoterm ya me dijo que mi responsabilidad y riesgo termina cuando la mercancía la dejé dentro del medio de transporte. Pero si yo no sé de Incoterms, entonces el importador me va a decir no te voy a pagar y yo le voy a decir por favor dame otra oportunidad. Porque eso sucede. Si no manejamos bien el concepto, los términos, entonces sucede que quien sabe más, obviamente, maneja mejor la situación. Los Incoterms tienen diferentes modalidades. Cuando desarrollemos el tema ya en diferentes partes, en diferentes sesiones, vamos a poder hablar un poquito más de cada uno, porque en realidad es extenso, pero los más usados son el FOB, el CIF, el DDP, el Export. El Export es, por ejemplo, en el caso del señor que envía la mercancía hasta Tacna, si es que él recibiera un documento, una declaración aduanera de mercancías, entonces sí diríamos que es un export, porque la mercancía, en realidad, teóricamente el concepto dice que yo importador, recojo la mercancía en el almacén de mi exportador, ya lista, y me la llevo, y eso es un export. El exportador no tiene que hacer absolutamente nada allí, pero sí recibe la documentación correspondiente, ¿correcto? Ahora,
Obviamente en la práctica van a haber variaciones, van a haber cambios, temas de la misma operatividad, que de repente yo puedo dejársela hasta cierto punto, que el envase, que el embalaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, es necesario conocer. El DDP, por ejemplo, es el Incoterm que me dice que yo como exportador tengo que dejar la mercancía en el almacén del importador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo asumo todos los costos en el país de origen y también los costos en el país de destino. Y hay que manejar información, por ejemplo, de lo que es los costos, pagos y tributos en el país de destino, ¿no? Ahora, ¿cuál es el flujo, el procedimiento de la exportación? Muchas veces venimos con esa idea de cómo hacer, de cuál es el proceso, de qué tengo que conocer. Esto es un poco más un tema operativo en realidad. ¿En qué consiste? Este flujo que están viendo aquí es un flujo que implica un proceso de una exportación de mayor cuantía, cuando el monto es mayor a $5.000. En este caso yo necesito contar con los servicios de un agente de aduanas y mi mercancía no sale de mi almacén y va directo al barco o al avión, sino es que pasa por un proceso donde tiene que haber una inspección. La mercancía va a ser internada en un depósito aduanero, así se le llama técnicamente, o en un terminal de almacenamiento. En nuestro país los custodios de la SUNAT son muchísimos, agentes de aduana hay como 300, almacenes hay N almacenes. Entonces, cotizar es en realidad muy bueno porque tenemos más alternativas, por lo tanto mejores precios competitivos para cotizar lo que fueran almacenajes, sobreestadías y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, el procedimiento implica que yo como exportador le voy a entregar mis documentos al agente de aduanas y adicionalmente la mercancía también sale de mi almacén e ingresa a un terminal. El agente de aduanas lo que va a hacer es el proceso operativo de ingresar los documentos, la información de los documentos que yo le envío a su sistema y va a elaborar la declaración aduanera de mercancías. Este documento, junto con los míos, es el sustento de que la mercancía está en buenas condiciones. Cuando va a la aduana, tiene que haber un timbrado. En nuestro país son 3 canales, el rojo, el verde y el naranja. Para la exportación es el naranja y el rojo. El canal naranja implica que la mercancía solamente está sujeta a una revisión documentaria, pero el canal rojo es un aforo, indica que la mercancía tiene que pasar por una verificación documentaria y física. El especialista va a hacer un match entre lo que dice el documento y lo que estoy viendo. ¿Correcto? Ese es el canal rojo. Generalmente, cuando vamos a exportar por primera vez, ¿qué canal creen que es el que sale? Así es, generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el especialista, cuando ya tenga yo el canal, esta persona de aduanas, que es mi representante y custodio de la SUNAT, va a estar presente cuando el especialista haga la revisión. Y si el especialista tiene dudas, él es el que va a responder por mí. Ese es su trabajo. Por eso yo tengo que contratarlo, porque son mercancías, porque el monto es mayor, ¿no? Entonces él es el que me representa, porque se entiende que es la persona capacitada para ejercer esa función. Una vez que el especialista revisó y si está todo correcto, me va a dar la autorización para que yo pueda embarcarla. Entonces, cuando ya está todo conforme, yo embarco se entiende que en líneas generales se embarca la mercancía dentro del procedimiento. Hay 2 nombres que tienen que tener en cuenta, que es la orden de embarque y la regularización. O mejor dicho, la DUA o la Declaración Aduanera de Mercancías de Exportación. Cuando yo voy a exportar, tengo 2 momentos. El primer momento es embarcarla. Yo tengo 30 días para poder, una vez que hice la numeración, cuando me salió el documento, la declaración aduanera que, ¿se acuerdan? Les conté, el agente de aduanas estaba elaborando en su máquina, en su sistema, una vez que ya se generó ese número, yo tengo 30 días para embarcarla. Y cuando ya se fue, tengo 30 días para regularizar y me entreguen ya la DUA de exportación. Esto ya es un tema un poquito más técnico, si quieren así decirlo, pero ese es el procedimiento en líneas generales. Entonces, cuando yo ya tenga esa DUA regularizada, recién ahí puedo decir que finalizó la exportación. Y puedo guardar mis documentos
como lo indica la ley, por 5 años, ¿no? Y entonces ahí ya puedo descansar en paz y solicitar todo lo que quiera solicitar de beneficios arancelarios. Pero antes hay que cumplir con todo este proceso y el procedimiento de forma oportuna. Documentos para la exportación. Los documentos para la exportación en realidad son varios documentos que tenemos que contemplar, pero también hay conceptos que aclarar un poquito, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿qué documentos necesito? No hay un estándar. Lo único que necesitan siempre, en cualquier caso, es la factura comercial. Pero todo lo demás va a variar en función al tipo de producto, al país al que nos dirigimos. Por eso, tenemos, para empezar, la cotización, ¿no? Cuando estamos hablando del comercio internacional, no es que nos llama el comprador y nos dice a cuánto, no sé, pues el kilo de uvas. No es así en realidad. Nos piden una cotización un poquito más formal, no nos piden el kilo, nos están diciendo cuánto el contenedor o la tonelada, o sea, ya son diferentes términos y entonces nosotros tenemos que establecer esa información por escrito. Y eso es una cotización, donde yo le mando mis condiciones, ojo, porque no solamente le digo me cuesta tanto, sino es que yo le digo el valor FOB de la mercancía es tal, el medio de pago, o mejor dicho, las condiciones de pago son a 30 días, son de repente el 50% preembarque, el 50% postembarque, ¿no? O trabajo con carta de crédito. Eso es una cotización donde yo no solamente le voy a decir a mi comprador cuánto le puede costar, sino cuáles son mis condiciones. El envío, por ejemplo, el envío de mercancía es por cierto tipo de producto, ¿no? Tengo hasta 45 días para embarcar después de que tú me hagas el depósito del 30%, por ejemplo. Esas condiciones. La orden de compra es cuando el importador dice, ok, entonces acepto, cuando acepto la cotización que me mandó, cuando aceptan mi cotización, eso ya vendría a ser, ya se eleva, ¿no? Hazme la orden de compra. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es obligatorio contar con un contrato de compra-venta? ¿Alguien sabe? A ver, levanten la mano los que creen que es obligatorio contar con un contrato de compra-venta. Ya, uno nomás. Muy bien, señor, pero en realidad no es obligatorio, pero sí es recomendable. Ahora, yo tengo que elaborar un contrato de 300 páginas, lo firmo y se lo envío por courier al importador para que él lo firme y me lo devuelva. ¿Así funciona? Así no funciona en realidad. Yo puedo utilizar los medios electrónicos para elaborar el contrato y que quede por sentado. Puedo tomar mi cotización como un contrato cuando esté aceptada. Pero siempre es recomendable la formalidad y que haya un contrato porque ahí voy a establecer cláusulas, penalidades y demás información, ¿no? Bueno, en realidad tenemos mucho más por hablar, pero lo que no tenemos es tiempo. Entonces, yo les quiero dejar un video que me parece muy bonito porque a veces hablamos y hablamos, pero lamentablemente, como vuelvo al inicio, es un proceso. A mí me gustaría que sí nos quede claro eso porque una vez en mi primera presentación un señor estaba molesto y me dijo, señorita, pero yo estoy aquí sentado, y además el señor era de edad, ¿no? Y me dice, señorita, yo estoy sentado aquí año tras año tras año y no exporto. Y de verdad fue un poco gracioso, ¿no? Porque era un poco irónico, pero en realidad es un proceso. Si nosotros queremos exportar, lo vamos a hacer siempre que tengamos la convicción para hacerlo, que tengamos las ganas de hacerlo y que de verdad empecemos a adquirir los conocimientos que necesitamos para hacerlo y estemos dentro. Sabemos que si estamos dentro de la formalidad nos va a tomar más tiempo, pero es lo correcto. Yo les agradezco mucho su tiempo, los voy a dejar con un video que a mí me parece muy bonito porque quiere decir que no importa cuán difícil pueda ser la tarea, sino que siempre vamos a encontrar una forma de alcanzar o de cumplir con los objetivos que tenemos trazados. Cualquier duda o consulta, están mis datos, la presentación. Estoy en plataforma junto con otros 2 especialistas con los que trabajamos todos los días y cualquier consulta adicional ustedes pueden contactar con nosotros.
A ver, les dejo el videíto. Muchas gracias por su atención.
¿Ven? Es difícil a veces poder cumplir con una tarea, pero no imposible. Siempre hay que buscar la forma. Así que espero que les haya agradado esta apertura. Gracias a todos por su atención.